Buenas tardes, vuestra señoría. Mi nombre es Tomás Izquierdo y procederé a realizar el alegato de la posición recurrente. Su señoría, la sentencia dictada en autos y que nos tiene acá el día de hoy, logra expresar de manera muy clara que existe un perjuicio y que tal perjuicio resulta indemnizable. Sin embargo, vuestra señoría, a pesar de que no tenemos mayores controversias de fondo respecto a la sentencia dictada, que resulta incluso ejemplar en muchas materias, existen dos asuntos que resulta imprescindible modificar a tal sentencia. La razón de fondo para que tales asuntos sean modificados responden a que la sentencia de reemplazo logre expresar de manera aún más clara que el derecho es una herramienta para subsanar las injusticias que claramente existen en el mundo laboral, vuestra señoría. Vuestra señoría, estos asuntos se refieren a dos. En primer lugar, al monto de la indemnización. Y en segundo lugar, a la procedencia de la excepción de pago. En cuanto al primer asunto, al monto de la indemnización, queremos mostrar en primer lugar, vuestra señoría, que en cuanto a la determinación del lucro cesante, determinado en autos, en la sentencia dictada en autos, esta parte expresa total conformidad con la determinación aritmética del monto. Sin embargo, y en virtud de garantizar una indemnización que resulte finalmente justa, es relevante modificar otros dos aspectos respecto a la indemnización. Tales son la procedencia del daño emergente, en primer lugar, y en segundo lugar, el monto del daño moral. En cuanto a la procedencia del daño emergente, su señoría, en el considerando 22º, el tribunal acuo expresa que se confunde el daño emergente respecto al lucro cesante. Vuestra señoría, nuestra posición en este caso es que tal afirmación no es procedente. ¿Por qué? Ya que existe, tal como se expresó desde la demanda, una pérdida por parte del demandante en cuanto al bono de minería. Una pérdida que tiene su lugar en el pasado. Y como tal, debe ser indemnizada como daño emergente. Su señoría, si me permitiese citar respecto a la misma demanda, en la parte que nosotros expresamos tal monto que está perfectamente establecido. Vuestra señoría se expresa en la demanda que, en su caso, producto de la declaración de la enfermedad profesional y por el hecho de ser removido de su lugar habitual de trabajo, perdió el bono de mina ascendiente a 250.000 turnos nocheros días festivos, lo que representó casi el 40% de su remuneración. Esto es la suma de 4 millones de pesos anuales por un periodo de 5 años. Esto es entre el 27 de junio del 2002 y el 23 de marzo del 2006, que es la fecha de su retiro, ascendiente a la suma de 16 millones de pesos, que constituye una pérdida directa durante el periodo activo. Su señoría, tal como se expresa durante la demanda, esto está en el sector de la disminución de la capacidad de ganancia expresada de la demanda, se trata de un daño emergente, que además no ha sido controvertido por la contraparte y que es evidente dada la prueba entregada en autos. Esto es daño emergente y como tal solicitamos a vuestra señoría aceptar e incorporar el daño emergente por el monto de 16 millones de pesos de la sentencia de reemplazo. Su señoría, además del daño emergente que debe ser incorporado a la sentencia, resulta importante un asunto respecto a la cuantificación del daño moral. Claramente, los tribunales tienen el derecho de establecer una cuantificación del daño moral según lo que ellos expresen. Sin embargo, en este caso, en especial en relación a lo determinado de la sentencia en autos en el considerando 26º, que expresa una cuantificación del daño moral, en la cual se expresa que por existir, parafraseando lo dicho por la sentencia, que por existir un daño del 45%, una incapacidad establecida y determinada del 45%, y el monto se establece en 45 millones de pesos, el monto de la indemnización por daño moral. Su señoría, consideramos que no tiene sentido alguno y que resulta absolutamente arbitrario de parte del tribunal acuo establecer un monto mayor, como se desprende de tal operación aritmética, de 100 millones de pesos en el caso de una incapacidad del 100%. Es decir, dicho en otras palabras, si el tribunal acuo considera que por existir una incapacidad del 45% por la enfermedad de silicosis, el monto es de 45 millones de pesos,
Como tal, se desprende que de existir una incapacidad del 100%, el monto debería ser de 100 millones de pesos. Consideramos esto totalmente arbitrario. No se consideran otros factores, tales como la edad del demandante, el hecho de que existan hijos, de que tenga familia, como es el caso del demandante, los años de trabajo, etc. Y al mismo tiempo resulta ridículo que en el caso de una persona que haya sufrido una incapacidad por el 100%, el monto mayor sea de 100 millones de pesos. Sí, vuestra señoría, hay casos claros donde un monto de 100 millones de pesos de daño moral, de indemnización por daño moral, es absolutamente ineficiente y absolutamente muy poco para lo que realmente sufre la gente. Para lo que realmente sufren, en este caso, los trabajadores afectados por la negligencia de las empresas. Entonces solicitamos a vuestra señoría que en virtud de la gravedad del daño producido y constatado por la sentencia que hoy día venimos a recurrir, se modifique en la sentencia de reemplazo el monto, dando lugar a una indemnización que concuerde con lo solicitado en la demanda. Esto es, una indemnización por 70 millones de pesos. En resumen, vuestra señoría, el monto de la indemnización debería, en primer lugar, agregar el daño emergente y, en segundo lugar, cuantificar el daño moral en 70 millones de pesos. Esto es, tal como fue expresado en la parte introductoria de este alegato, en cuanto a la indemnización del daño. Pero, en segundo lugar, venimos a recurrir la sentencia en cuanto a la excepción de pago invocada por la contraparte y aceptada por la sentencia que hoy venimos a recurrir en el considerando 28º. Es evidente que el pago que existió, y claramente existió, es en virtud del seguro social contra riesgo de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales garantizado por la ley 16.744. Entonces, sí, es claro, como dice la sentencia, se trata de una compensación que tiene como origen, como causa, la enfermedad laboral del demandante de esta causa. Pero al mismo tiempo, no es una mera indemnización, como expresa de alguna manera la sentencia, sino el pago en virtud de este seguro. Su señoría, la misma ley 16.744, en su artículo 69, letra B, asegura, y si me permitiese citar nuevamente, establece en su letra B que la víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño podrán reclamar al empleador o terceros responsables del accidente también las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral. Es decir, no se pierde la posibilidad de indemnizar una vez indemnizado o compensado el daño sufrido respecto al seguro social que citamos. De este modo, solicitamos a vuestra señoría que en su sentencia de reemplazo no se acoja la excepción de pago acogida por el tribunal acuo por las razones ya expuestas. Vuestra señoría, la sentencia dictada por el tribunal acuo es en muchos casos y en muchos sentidos totalmente ejemplar. Especialmente porque entiende de manera muy clara el daño sufrido por mi representado y comprende que es la empresa la que se debe hacer cargo de resarcir tales daños. Su señoría, esta sentencia expresa claramente que es la empresa la responsable, que es la empresa la que se tiene que hacer cargo. Su señoría, tal como se expresó en el alegato introductorio en cuanto al proceso seguido ante el tribunal acuo, su señoría, esta sentencia logra expresar en muchos sentidos que el recurso más importante de las empresas son los trabajadores, es este trabajador. Sin embargo, la única forma de poder reivindicar verdaderamente los derechos de este trabajador, de este padre de familia, es estableciendo de manera inequívoca que el daño debe ser indemnizado de forma integral, vuestra señoría, sin vacilaciones. Y vuestra señoría, la manera de hacer esto es acogiendo este recurso a la luz de lo argumentado. Muchas gracias, vuestra señoría.